Muchachos, muy buenas tardes. ¿Me confirman, por favor, si se encuentran en la sesión Juan Sebastián Maya, María Camila Trejos y Juan Felipe Caicedo? O si de pronto algunos de ustedes, compañeros, saben si los compañeros tienen dificultades para conectarse. No, profe, ni idea. ¿O nada? Bueno. Bueno, muchachos, la clase de hoy vamos a hacer dos cosas. Bueno, digamos, una cosa, la otra simplemente la voy a explicar, la voy a ir explicando como para que vayamos armando los grupos, porque el siguiente trabajo es en grupos. Entonces, para que vayan pensando quiénes quieren ser los compañeros. Ahorita les digo grupos de cuánto, ¿listo? Dependiendo obviamente de los que tengamos acá. Eso es para el segundo proyecto que vamos a comenzar a desarrollar. Pero también vamos a ver una parte teórica, que esa parte teórica pues sí la vamos a iniciar la semana que viene, junto con la presentación de las pautas del proyecto, ¿sí? Para que ustedes sepan más o menos qué es lo que hay que entregar y bueno, todo lo demás. Entonces, bueno. Entonces, bueno, necesito que busquen el archivo de los audífonos, ¿listo? Porque ese archivo, con ese archivo vamos a empezar a trabajar en Keyshot. Pregunta antes de, ¿todos tienen ya instalado Keyshot? No, profe, yo no. Profe, yo no lo tengo instalado todavía. Vale, listo. Entonces, bueno, Profe, entonces, ajá, yo instalé eso, pero me dio 30 días, pero lo instalé. Y cuando recién empezamos el semestre, pues me confundieron con Rhino. Y ahorita lo abrí por error y ya me pide licencia o código, no sé. ok, listo. Entonces, permítame un momentico, vamos a hacer entonces lo siguiente. Lo de la próxima clase vamos a hacerlo para esta, para que ya la próxima clase, cuando entremos a ver lo de render, ya todos ustedes lo tengan instalado. Entonces, permítame unos minuticos, yo busco los enlaces para que lo puedan descargar, pues, y puedan guiarse con el video y todo lo demás, pues, para la instalación. Entonces, denme unos minuticos, yo busco los enlaces acá para compartírselos. Como esta es una de las materias que está, digamos que tiene el componente de representación de ideas, orientado obviamente al tema del modelado y renderizado, pues también con Lilian hace algunos años decidimos también incluir en esta parte, digamos que en las temáticas, lo relacionado al tema de la generación de maquetas, ¿listo? De cómo las ayudas, digamos cuando uno ya tiene un modelo 3D desarrollado en Rhino, cómo poder generar a través de ese modelo un prototipo, en este caso pues una maqueta, ¿sí? Como ustedes saben pues los prototipos son más elementos o modelos que están orientados como a la representación de las funcionalidades, ¿sí? Como a evaluar los aspectos funcionales más que los estéticos. Listo, Juan Sebastián, ya te quito la falta. Y bueno, las maquetas, cuando hablamos de maquetas, pues estamos hablando de evaluar los aspectos estéticos, ¿sí? Más que los funcionales. Entonces, dentro de este panorama, pues Rhino, obviamente, como habíamos visto como en las primeras clases donde les decía yo que los programas de 3D tienen como dos subdivisiones. Los programas que están orientados hacia la visualización, como 3D Studio Max, sí, los que tienen, digamos, programas que tienen motores de render fotorrealístico,
o motores de render no fotorrealístico, también hay algunos. Y, por ejemplo, motores de animación. Entonces, dentro de esto ingresan, por ejemplo, 3D Studio Max, bueno, el mismo Keyshots que recibe archivos, aunque no es un programa de modelado, pues sí es un programa de renderizado. Por ejemplo, Cinema 4D, Maya, bueno, hay un montón de estos, Blender, un montón de estos que sirven como para este objetivo de visualización, pero también están por el otro lado los que sirven para la parte de producción. Entonces les contaba pues que uno de esos es AutoCAD, otro es SolidWorks, otro es Autodesk Inventor. Bueno, hay otra gama pues súper amplia de este tema y que el Rhino se encontraba pues como en la mitad de eso. Entonces, lo chévere del Rhino que es que los modelos que nosotros tengamos por el sistema de coordenadas que tienen, que son coordenadas NURBS, son modelos que nosotros podemos orientar también a la producción. Eso es lo que comúnmente se conoce como tecnologías CAD-CAM, CAD, CAM. ¿Listo? Esas son las siglas en inglés de diseño asistido por computador y manufactura asistida por computador. Entonces, la parte del diseño asistido por computador pues tiene que ver con las pautas o los elementos que yo tenga en cuenta a la hora de diseñar o desarrollar una pieza que voy a orientar a la producción, ¿sí? Es decir, a la manufactura asistida por computador a través de, o la manufactura, digamos, a través de métodos de prototipado o de producción por control numérico, ¿sí? Por CNC, que es lo que comúnmente se conoce, pues, que es el control numérico por computadora. Entonces, hay diferentes máquinas que pueden replicar el modelo que yo tenga en Rhino en materiales, ¿listo? Para el caso, pues, que nos compete, que es el tema de la arquitectura, digamos que una de las tecnologías importantes es la impresión 3D. Porque a través de la impresión 3D, pues esto es una tecnología pues que, aunque no es nueva, se ha venido popularizando en los últimos, yo podría decir que los últimos por ahí 10 años, se ha venido popularizando. Es una tecnología pues que viene como desde el año 50, como desde el 53 más o menos, entre el 53 y el 56 se creó y pues ha venido evolucionando porque hace aproximadamente unos 10 años, 11 años, se vencieron las patentes. Entonces ahorita les voy a explicar un poquitico cómo es ese tema. Así como la tecnología de impresión 3D, pues también hay otros tipos de tecnologías. Está, por ejemplo, la tecnología de corte por láser, que me imagino que en algún momento han tenido usted la oportunidad de elaborar un modelo que van a producir después a través de una cortadora láser o digamos de una cortadora de vinilo, o sea, estas que utilizan como con cuchilla, también puede ser válido, digamos, porque es el mismo principio, ¿sí? Lo que son cortadoras láser, cortadoras por chorro de agua, cortadoras de plasma, cortadoras de vinilos, todas esas funcionan bajo los mismos parámetros, es decir, lo que uno produzca, lo que uno oriente pues desde el Rhino, del diseño asistido por computador, orientado a ese tipo de tecnologías de corte, digamos que es el mismo principio. Y de pronto ligeramente cambia el principio cuando es impresión tridimensional o cuando se encarga uno con el modelo de programar el corte a través de una CNC, ¿sí? Que es una máquina de control numérico. Entonces, digamos que son esas tres tecnologías las que actualmente nos permiten, a través de un modelo 3D que nosotros tengamos, llevarlo a producción. Entonces, el ejemplo pues concreto lo vamos a trabajar nosotros en la tecnología de impresión 3D. Entonces, vamos a hablar ahorita de algunos materiales, de en qué consiste, qué parámetros hay que tener en cuenta para diseñar la pieza y que de pronto no vaya a fallar o alguna cosa así. Elementos para tener en cuenta, digamos, a la hora de construir esos modelos, por ejemplo, la orientación, las estructuras, bueno, todo ese tipo de cosas. Y el segundo proyecto lo vamos a basar precisamente en esta tecnología.
Y de los otros dos de la máquina de corte en láser, pues ese no tiene pues como mucha vaina porque pues finalmente uno planea un plano y sobre ese plano pues ahí se va la máquina cortando, ¿sí? Entonces simplemente las piezas que yo coja pues ya las puedo pegar o las puedo ensamblar como yo quiera dependiendo obviamente del material en el que esté trabajando o en el que haya propuesto el modelo. Y finalmente está la tecnología de manufactura asistida por computador, que es la CNC o las máquinas de control numérico, que son estas fresadoras que de pronto a ustedes les podría servir, sobre todo en la parte de la representación, digamos, de los terrenos. Entonces, vamos a ver un ejercicio cortico más adelante después de que salgamos pues como este tema de la impresión tridimensional, de cómo poder representar un terreno, las líneas del terreno, es decir, a ustedes les entregan estos planos topográficos y con eso ustedes después, o sea, las maquetas que yo he visto, digamos que los estudiantes construyen, son maquetas donde cada uno, digamos, la escala de alturas de cada una de esas líneas de los planos topográficos la representan, digamos, con el grosor de un cartón. ¿Listo? Y se ve como escalonado. Esto es una manera de representar, pues, pero no significa que sea la única. Entonces yo puedo lograr con la tecnología de CNC, primero hacer el modelo de un terreno y segundo, sacarlo sin necesidad de que se vea escalonado, sino que realmente se vea como es el modelo, obviamente en la escala que yo quiera, dependiendo pues de cómo lo escale o el sistema métrico que utilice en Rhino. Entonces, más adelante también vamos a ver esa partecita. No vamos a hacer la práctica, pues porque en la universidad, aunque tenemos la máquina de CNC, la verdad es que no sé si está funcionando o no está funcionando. Y es una CNC, pues, que es, digamos, limita el movimiento a 2 ejes, ¿sí? Es una CNC de 2,5 ejes, entonces, pues, no sé qué tan práctica sea como para hacer un tema así, además que por tiempo pues no alcanzaríamos porque esto es bastante demoradito, pero les voy a explicar cómo son los principios para que ustedes entiendan y en algún momento en que lo quieran utilizar pues más o menos sepan cómo es el paso a paso para generar un modelo 3D. Listo, Felipe, por acá estoy leyendo tu mensaje. Cualquier cosa, de todas maneras, ahí estoy grabando el video. ¿Listo? Entonces, ahí lo tiene de referencia. Bueno, entonces, lo que les voy a presentar es vamos a hablar acerca de las tecnologías de impresión 3D y lo que comúnmente se conoce como diseño CAD/CAM, que es diseño asistido por computador y manufactura asistido por computador, específicamente hablando de la impresión 3D. Entonces, bueno, me imagino que ustedes conocen algunos métodos de impresión 3D. Cuando uno habla de métodos de producción, estamos hablando de que hay de dos tipos, o podríamos clasificarlos en dos tipos. La fabricación tradicional o el modelado tradicional versus la impresión 3D. Estos dos tienen una gran diferencia. ¿Sí? Cuando hablamos del modelado tradicional, pues es cuando nosotros partimos del bloque de un material, puede ser madera, puede ser un bloque plástico, puede ser un metal, ¿sí? Dependiendo, digamos, de lo que queramos, inclusive puede ser arcilla o, bueno, cualquier material que se deje maquinar, es decir, que con una broca o una máquina genera una rotación, pues pueda desbastar ese bloque del material, ¿sí? Entonces, ahorita vamos a ver algunos ejemplos, unas foticos o de pronto buscamos un video para que ustedes sepan cómo es el tema de la fabricación tradicional, mejor dicho. Estamos hablando de técnicas de mecanizado por control numérico, lo que hacen las fresadoras o las máquinas CNC que pueden ser de varios ejes. Les voy a poner aquí, vamos a buscar un videito.
Por ejemplo, esto es una fresadora de control numérico o un torno CNC, es lo que de esa manera se conoce. Y estos tornos, pues hay que analizarlos porque, bueno, esto es por aquí. Sí, esto es pura programación de máquina. Esto es un torno en CNC, un torno CNC. ¿Listo? En este caso, pues estaríamos hablando de que es una operación de torneado, es la rotación de una pieza y esta se va atacando el bloque de metal con eso. Entonces, mire que la máquina tiene movimiento en varios ejes, ¿sí? Puede levantar la pieza en el eje Z, puede moverla en X y Y, como están viendo ustedes ahí, y adicionalmente, pues tiene rotación también sobre algunos de los ejes. Por ejemplo, rotación en el eje X y Y, o en el eje X y Z, o en el eje ZY. Entonces hay máquinas de varios ejes, y el número de ejes, pues depende también del tema, digamos, de lo que uno quiera hacer, para aprovechar precisamente esas rotaciones, ¿sí? Eso que ustedes ven ahí, eso es una operación de desbaste, donde se va quitando primero el material allí. Esa es una máquina de 5 ejes. Ahí me acabo de dar cuenta, miren que ahí tiene rotación en 2 ejes, en 2 de los 3 ejes. Y ya eso que ustedes están viendo ahí es una operación de acabado, y que eso es lo que comúnmente se conoce como el acabado espejo. Entonces la máquina empieza a pulir hasta que literalmente la pieza queda como un espejo. Bien, entonces eso se puede hacer con Rhino, es decir, yo puedo generar un modelo 3D que se pueda maquinar, como lo están viendo ustedes ahí. Bueno, y cuando hablamos de la impresión 3D, estamos hablando de procesos de fabricación aditiva, es decir, procesos que permiten fabricar objetos de la nada añadiendo material. Entonces, este es el principio básico que utiliza la impresión 3D, es ir construyendo el material por capas, ¿listo? Entonces, hay varias técnicas de prototipado en impresión 3D. La más conocida, pues, hasta el día de hoy es la deposición por hilo fundido. Esa es como la que más se ha popularizado porque es la tecnología de impresión 3D más económica que hay. Sin embargo, no significa que sea la única. Hay unas técnicas que son de pronto un poco más precisas, o donde los modelos salen mejor estéticamente hablando, pero los costos son pues también mucho más altos debido al material que utilizan o a la técnica pues que están utilizando. Hay algunas que son que consolidan el material, que son resinas fotocurables, es decir, resinas que en presencia de luz ultravioleta se catalizan, se endurecen, y también otras que son materiales compuestos, donde el material es como un polvillo y el láser lo que hace es elevarle una temperatura donde ya se fusionan los diferentes materiales. Bien, entonces esos son como los que, pero pues digamos que el control numérico es el mismo. Básicamente lo que cambia es el material en el cual se está construyendo el modelo 3D, y segundo, pues la técnica que utiliza la máquina, así que unas son por deposición de plástico, otras son por láser, otras son por luz ultravioleta, y etcétera, etcétera. Entonces, bueno, ¿qué tiene que ver el tema de la fabricación aditiva, o qué es común en todos los procesos de fabricación aditiva, hablando pues de la impresión 3D? Tienen estos 3 puntos. Primero, la fabricación aditiva, es decir, todos los métodos de fabricación 3D pueden generar geometrías complejas. Esto de geometrías complejas, pues estamos hablando desde geometrías que normalmente por los métodos de fabricación tradicional, es decir, los métodos de desbaste de material, no podrían ser posibles, ¿sí? No en todos los casos. En algunos casos, digamos que con gran dificultad podría llegarse a tener ese determinado modelo, pero en otros casos pues va a ser imposible a través de estos métodos de fabricación tradicionales de desbaste
lograr una geometría como las que les voy a mostrar ahorita. Otra característica es que en los procesos de fabricación aditiva los modelos siempre presentan texturas de capas. ¿Por qué? Porque como se construyen por capitas, cada una de esas capitas, pues al final el modelo uno puede notar dónde está una encima de la otra, se ven como unas rayitas. Y a su vez, pues digamos, este método de construcción por capas también va a condicionar algunas formas que yo tenga, porque si por ejemplo el modelo que yo quiero hacer es un modelo funcional que tenga un mecanismo o algo, pues me tocaría hacerlo, buscarle una ubicación para que en el momento de aplicarle la fuerza, esta fuerza no quede aplicada sobre las mismas líneas que tienen las vetas, porque podría partirse la pieza, ¿sí? Sino que tendría que ser perpendicular a la guía de las vetas para poder que la pieza quede más resistente. Que hay algunos métodos que esa textura de capa la usan más pulido, es más, digamos, es más prolijo, es cierto, pero por lo general en todos los procesos de fabricación aditiva tenemos esta texturita de capas. Y número 3, pues ofrecen una rápida conformación de prototipos. Esta es rápida entre comillas. ¿Sí? Cuando hablamos de una rápida conformación de prototipos, es que hay algunos de estos métodos de fabricación 3D que se utilizan en la industria para producir objetos finales, ¿listo? Pero no son métodos de producción masiva, porque por lo general el proceso de impresión 3D pues es más bien demorado, dependiendo obviamente de la complejidad de la forma, aunque uno puede a través del diseño de la pieza, pues generar adrede que se demore un poco menos, ¿listo? Por ejemplo, en el tema de la planeación de las estructuras o en el tema de los espesores del material, bueno, como en ese tipo de cosas, ¿bien? Entonces, ven, este es el tipo de geometrías complejas que se pueden conformar. Como ustedes ven, pues, por ejemplo, esta parte de acá, que es como una estructura, esto es difícil encontrarlo o generarlo a través de un método de fabricación tradicional, ¿sí? Porque no tengo cómo desmoldar una pieza así, que es como con agujeros en la parte interna. Lo otro que quiero que noten es que en la parte, o sea, cuando uno plantea, digamos, un objeto que sea cerrado, como una polisuperficie cerrada, no necesariamente no necesariamente la pieza va a quedar llena, o sea, va a quedar sólida con el plástico. Automáticamente la máquina lo que hace es interpretar en la parte interna que está llena, que es un sólido cerrado, y lo que hace es generar una estructura de soporte de las paredes. Bien. Y podemos plantear algunas estructuras que son de tipo como unas especies de cadenas, ¿sí? Que también se pueden planear. Ahorita les muestro, por ejemplo, con el tema de cuando yo tengo una máquina que tiene dos extrusores diferentes, puedo utilizarla no solamente para imprimir en dos colores diferentes, sino también para hacer ese tipo de modelos cuando tengo, por ejemplo, una malla por fuera y por dentro hay otro elemento. Entonces, si quiero que el de adentro quede suelto, lo que hago es que genero estructuras en un tipo de plástico que pueda ser soluble en alguna, sí, como en alguna sustancia, para que se puedan quitar esas estructuras y quede pues como la pieza allí suelta. Entonces ahorita les voy a hablar un poquitico de eso. Bueno, la segunda característica es el detalle de los objetos a través de la textura de capas. Este, por ejemplo, es un robotcito que se ha impreso en una técnica que se llama deposición por hilo fundido. Entonces, la técnica de deposición por hilo fundido es que la máquina tiene un extrusor en la punta, ella va, como su nombre indica, extruyendo plástico. Entonces, viene un filamento que va pasando por una resistencia y esa resistencia lo va calentando y va derritiendo ese plástico y la máquina va poniendo goticas de plástico, ¿sí? Una encima de otra hasta construir las diferentes capas. Entonces, cada una de estas líneas que ustedes ven aquí son las
diferentes capas del objeto. Y aquí hay que tener en cuenta algo, muchachos, y es que cuando ustedes quieran hacer una textura superficial, debe haber garantía de que esa textura, ¿sí? que presente, digamos, ustedes quieren hacer el muro de una casa o la fachada, donde se vean los ladrillos, que quede como si fuera ladrillo a la vista. Entonces, los ladrillitos que están más salidos deberían tener una distancia de más de 0.5 milímetros, porque si no, no se van a notar. ¿Sí? Y eso se debe precisamente a dos factores. El factor número uno, hablando de deposición por hilo fundido, que es la técnica pues como más utilizado las impresoras 3D que ustedes me imagino han podido ver por allí, que son como las más convencionales. Ellas tienen boquillas que van desde o sea, por donde sale el plástico, son boquillas que tienen de diámetro de 0.3 milímetros o 0.5 milímetros. Sí, está como entre esos rangos. Y el hecho de que la boquilla sea de este tamaño hace que cuando se caliente el plástico y la boquilla lo deposite, ese plástico tiene una característica física que se llama la deformación, ¿sí? El índice de deformación del plástico. ¿Qué significa el índice de deformación? Que cuando un plástico, en este caso un termoplástico, que son los plásticos que en presencia de temperatura se vuelven maleables, cuando un termoplástico se calienta a su temperatura, digamos, límite entre el punto de fusión donde se convierte de sólido a líquido, estamos hablando, digamos, que por lo general estos plásticos con los que comúnmente se trabaja están alrededor de los 180 o 200 grados que se calienta esa boquilla y vuelve el plástico maleable. Ese plástico en el momento en que es depositado allí y se seca, se solidifica ya por termodinámica, es decir, por volver a su temperatura ambiente normal, a volverse sólido nuevamente, puede a través del índice de deformación cambiar la misma medida en la que está la boquilla. Es decir, si la boquilla fue de 0.3, entonces puede expandirse 0.3 milímetros o puede encogerse 0.3 milímetros. Si la boquilla es de 0.5, puede expandirse 0.5 o cogerse 0.5 milímetros. Entonces, mire que lo que yo veo acá, ustedes ven que hay algunas capas que se ven huecas y otras que se ven como por fuera. Eso se debe precisamente al índice de deformación del plástico. Entonces, ¿qué pasa? Que si yo voy a hacer una textura aquí, la textura de los ladrillitos, pues ojalá sea mucho más profunda de lo que se está generando. Por ejemplo, si este tornillo yo lo hubiera hecho, lo hubiera sacado de aquí hacia afuera a una distancia de 0.5 milímetros, no se hubiera notado. Entonces, en este caso, digamos, tiene 1 milímetro, entonces allí sí se nota muchísimo más la textura. Entonces hay que exagerar, digamos, esas texturas superficiales. Esa es una característica. Y bueno, en el 3, la característica 3 que hablamos de una rápida conformación, ese rápido entre comillas, pues esto depende obviamente de materiales a materiales, porque una cosa es, por ejemplo, ahí hay que entender esto, que no solamente los procesos de impresión 3D se dan en plásticos o en resinas fotocurables, que al final también son polímeros, sino que también hay impresoras 3D, inclusive de cerámica, como esa foto que ustedes ven allí, que eso es una impresora de barbotina. Después ese modelo, cuando se seca, lo meto a un horno para que se solidifique. Entonces queda pues como la pieza cerámica. Obviamente hacer esta pieza a mano pues me va a llevar probablemente mucho más tiempo que si lo hace la máquina. Entonces en ese caso estaríamos hablando de que sí hay una rápida conformación. Y ahora más tarde les voy a mostrar un video donde también ya hay impresoras gigantescas que son capaces de producir o de construir una casa con cemento, con hormigón, pues, como tal, en 24 horas. ¿Listo? Entonces, eso también podríamos llamarlo una rápida conformación, pues, que son como estas curiosidades o elementos que han partido de la impresión 3D. Así como, digamos, impresoras de hormigón y de cerámica, hay también impresoras de cera, por ejemplo, para joyería, hay, por ejemplo, impresoras de chocolate,
hay impresoras que cortan papel, ¿sí? Hay impresoras, bueno, es decir, bajo el mismo principio se ha innovado en la cantidad de materiales que se pueden imprimir. Bueno, estas son las 5 principales técnicas de impresión 3D. La primera es la estereolitografía, pues, que se conoce como STL. Este formato de STL, pues obviamente se lo guardan por ahí en la cabeza, porque es el formato en el que uno tiene que exportar los archivos de Rhino para poder que sean impresos, ¿sí? Para que lo tomen los programas o los slicers. Ahorita les voy a hablar más o menos de cómo es el procedimiento para imprimir una pieza, o sea, desde que uno diseña la pieza hasta que la imprime, cuál es el paso a paso, para que lo tengan presente y lo puedan aplicar en el segundo proyecto. Hay otra técnica que se llama sinterización selectiva por láser, que se llama SLS, también les voy a hablar un poquitico de eso, deposición por hilo fundido, que se conoce como FDM o FFF, dependiendo del idioma, pues como en lo que uno la esté nombrando. Esta es como la más conocida y son las impresoras que ustedes ven por allí, que es como un carrete de un filamento de plástico, que esas son como las más convencionales, las más económicas y se pueden adquirir en el mercado. O sea, hay impresoras de esas que son baratísimas. Inclusive si uno tiene la oportunidad, de pronto si alguno de ustedes ha pensado en comprarse una impresora de esas o alguna cosa así, ya venden los componentes y uno compra sus componentes y la arma uno mismo, ¿sí? Entonces de ese tamaño está el tema, que nos puede salir muy económica, o si ya la quieren armada y una de mejor calidad, o bueno, todo, pues ahí varían los precios bastante. Hay una tecnología que se llama PolyJet. Esta es una impresora muy buena, pero es bastante costosa. Esta es con resina fotocurable, es bastante costosa. Lo bueno es que imprimen colores. Ahorita vamos a ver una foto de un modelo que se imprime a través de este y los modelos quedan funcionales. Impresión por laminado en hoja plástica, y bueno, vamos a ver otras tecnologías o elementos curiosos pues dentro de lo que es la impresión 3D. Entonces vamos a hablar acerca de la estereolitografía, que fue la primera técnica que dio el boom de todo el tema de la impresión 3D. Esta es la tecnología que les digo que por allá en los años 50, yo creo que mediados, finales de los 50, dio el origen pues como a las tecnologías de impresión tridimensional. La estereolitografía pues funciona a través de una resina que se conoce como resina fotocurable. Ya les había comentado pues qué significaba fotocurable. En presencia de luz ultravioleta, la resina pasa de un estado líquido a sólido. Es como la resina que se utiliza para los apliques dentales, ¿sí? Cuando ustedes, por ejemplo, se van a hacer diseño de sonrisa, el odontólogo lo que hace es que va colocando pedacitos de resina sobre los dientes, sobre el esmalte del diente, y lo que hace para solidificarlo es, con una lamparita de luz ultravioleta, dirige el rayo de luz ultravioleta al pedacito de resina y ahí mismo la resina se va solidificando. Entonces, este es como el mismo principio, lo único es que la resina aquí es un poco más líquida. Entonces, ese haz de luz ultravioleta se focaliza sobre la superficie de un recipiente lleno de resina fotocurable. Los rayos de luz dibujan una capa del objeto en la superficie del líquido, solidificándola, y una vez la capa ha sido completada, la plataforma de fijación desciende entre 0.05 y 0.15 milímetros para que se construya una nueva capa y así sucesivamente hasta completar el objeto. Ojo, esta técnica requiere que posteriormente la pieza final se someta a un proceso de curado en un horno de luz ultravioleta. Es decir, las piezas que salen o se generan de esta máquina necesitan un postproceso, ¿sí? Un proceso adicional. Entonces, entre ese postproceso lo que uno hace es quitar o retirar las estructuras, que ahorita les voy a mostrar qué son las estructuras. Y después de retirar esas estructuras, entonces lo que hacemos es un pulido de la pieza antes de meterla ya al horno de luz ultravioleta. Así que básicamente es un horno que emite luz ultravioleta en todas las direcciones y esto hace que se termine de solidificar la pieza. Estos son el tipo de piezas que produce la estereolitografía.
Lo que ustedes ven acá es una piecita que sale, cómo sale de la máquina y después cuando ya está curada, ¿sí? Es decir, cuando ya la pasaron por el horno de luz ultravioleta. Esto para que ustedes se den cuenta más o menos, estamos hablando aquí, esto es una piecita de muestra que trae digamos la máquina, el slicer de la máquina para mostrar el nivel de detalle que puede producir una máquina de esta máquina, por tener la tecnología, digamos que el haz de luz lo está produciendo un láser, es muy precisa. ¿Listo? Y aquí ustedes pueden ver, digamos, un espesor de pared de 0.3 milímetros, un espesor de pared de 0.5 milímetros y un espesor de pared de 1 milímetro. Lo que quiere decir que, mire, este es un diámetro de 0.5 milímetros, de 1 milímetro, de 2 milímetros, de 3 milímetros, y mire el nivel de detalle que tiene para las letras pequeñitas, o incluso para los mecanismos. Miren que esto es un piñoncito. Estamos hablando que un piñoncito de estos mide como 1 centímetro más o menos, ¿sí? Entonces es bien, digamos, bien prolija. Y miren que aquí también uno alcanza a ver parte de los elementos que les mostraba ahorita, lo de las texturas de capa, ¿sí? Miren que aquí se ven como las rayitas. Esas rayitas son las texturas de capa, que son rayitas que van desde los 0.05 milímetros, o sea, 5 décimas de 1 milímetro, hasta los 0.1, 0.15, es decir, hasta 1 décima de milímetro. Entonces, bueno, les voy a mostrar acá. Vamos a buscar un video. De estereolitografía. Un momentico, yo paro aquí para que no me hagan nada. Desde que uno tiene el modelo 3D, lo lleva a una plataforma que se llama, que es un programita que se llama un slicer. ¿Qué hace el slicer? Toma el modelo STL y de acuerdo a la ubicación, a la orientación que uno le quiera dar para que sea impreso, es decir, en este caso el modelo se va a imprimir en este sentido, ¿sí? En vertical. Él toma y de acuerdo a la calidad de impresión que yo le quiera decir a la máquina que tenga, pues lo que hace es dividirlo en capas. Entonces cada uno de estos elementos que ustedes ven acá es una capita. Entonces la máquina viene, imprime una capa, la plataforma baja, imprime otra, la plataforma baja, imprime otra, así sucesivamente, hasta que llega hasta acá arriba. ¿Listo? Entonces de esa manera es que se ejecuta el tema. So what the machine does is squeeze. Sí, ahí también hay otra, esta me imagino que es una de estereolitografía, permítanme. Entonces esta es la técnica de sinterización selectiva por láser. Es lo que les mencionaba, que el láser solidifica capa por capa. Esto tiene una ventaja y es que como es la única técnica donde el modelo queda atrapado en un bloque digamos, del material, de aporte del material que no fue solidificado, el talco ese, es la única técnica que no necesita de estructuras, porque la pieza siempre queda atrapada en todo ese bloque de polvo. Entonces lo que uno hace al final es que cuando la máquina termina, uno lo que hace es retirar el exceso de polvo. Ese exceso de polvo se puede volver a reutilizar cuantas veces quieran, pues. Bueno, está la técnica de deposición por hilo fundido, que como les decía, esta es como la más reconocida. En la deposición de hilo fundido, pues básicamente tenemos un filamento que puede ser de varios tipos de plástico, plásticos rígidos, flexibles, transparentes, plásticos con apariencia, digamos, de metales, con apariencia de madera. Bueno, ahorita vamos a ver algunos componentes. Y esta máquina, pues, que es la más conocida, ahorita les voy a mostrar un videito, pues si tiene varios extrusores, puedo también generar piezas en diferentes colores, o lo que les decía ahorita, una pieza que sea de alta complejidad, porque puedo generar piezas como encadenadas y ese tipo de cosas que me permiten precisamente
solucionar pues como muchos elementos dentro de un diseño. Pues permítanme un momentico, busco acá. Bueno, estas son las máquinas. Este es esto que ustedes ven aquí es el extrusor, ¿listo? Entonces esto tiene una resistencia acá. Esta bandeja que ustedes ven acá, que es una bandeja con una cinta azul, esta cinta es una cinta para que no se vaya a pegar porque esta bandeja se calienta. Entonces esto es para que no se vaya a pegar el plástico ahí a la bandeja y cuando lo vaya a soltar pues resulte más difícil. Entonces, él va creando capa por capa. Entonces, mire que ahí va construyendo el modelito, ¿sí? Bien, mire que él va colocando las paredes, pero no necesariamente en la parte interna va poniendo estructura, ¿no? Entonces, eso es lo que va haciendo, va construyendo el modelito capita por capita y la bandeja va bajando y esto se mueve en los ejes X y Y. ¿Listo? Bueno, vamos a ver este. Bueno, mire que ahí está construyendo como las aspas de un ventilador. Sí, mire ahí el modelo 3D. Esos son los carretes de plástico y estos son los extrusores. De ahí entran los carretes de plástico, llegan hasta acá, esto los calienta y esto tiene un motor que los va inyectando acá, los va poniendo allí. Esa, por ejemplo, tiene 2 extrusores. Entonces, mire lo que les decía ahorita. Por ejemplo, en este caso, la pieza está siendo producida en el plástico y las estructuras, que es todo lo blanco que ustedes ven acá, para sostener esta partecita de acá, son producidas en otro tipo de material que se puede deshacer con agua o con limoneno o con, bueno, alguna otra sustancia. Sí, él va construyendo capa por capa y al final, mire que se genera la pieza y al final la pieza, bueno, la despegan. Mire, pueden retirar fácilmente las estructuras. Ahí las lavan para que la pieza se solidifique y quede pues prolija, o sea, queden mire los diferentes tipos de materiales. Bueno, ese es el DFM. Esta tecnología PolyJet, que es muy parecida a lo que son las impresoras 3D que cada uno tiene en la casa. La diferencia es que las tintas que genera son una resina que previamente se pigmenta y después de que se pigmenta, entonces se le hace un fotocurado con luz ultravioleta. ¿Sí? Él va inyectando los pasitos de la resina ya pigmentada y conforme los pone, los solidifica con luz ultravioleta. Entonces miren, por ejemplo, el modelo. Estos modelos son netamente funcionales, ¿no? Y los acabados son muy buenos. Vamos a ver si encontramos un videito acá de PolyJet.
Sí, miren, por ejemplo, bueno, fíjese acá la tecnología. Y mire que él va haciendo el aporte del material y conforme va poniendo encima la resina, la va fotocurando con esa luz ultravioleta que ustedes ven ahí. La tecnología es buenísima porque las piezas salen pues como muy prolijas, muy estéticas, pero es bastante costosa. Una máquina de esas cuesta alrededor de los $120.000. Sí, miren allí, ese es el grosor o el espesor de material de cada una de las capas. Y la máquina lo que hace es, mira, ahí están los pigmentos y la resina sale por acá, por este cabezote. Mira, ahí salen las goticas de la resina fotocurable y la va secando la luz ultravioleta. Bueno, y pues ahí también muestran que puede imprimir en colores y tal. Listo. Que es una impresión de laminado de hoja plástica. Aquí en Cali hay una máquina de esas. La empresa se llama Sólido 3D Studio. Y bueno, la impresión básicamente se hace, en lo que difiere es que, miren cómo quedan los modelos. Es que cada capita es una hoja plástica, es como un acetato. Ese acetato es de PVC, de un material que se llama cloruro de polivinil, y es el mismo que se utiliza para las tuberías en la construcción. Entonces, el pegante es el mismo que utilizan, por ejemplo, para pegar las tuberías de la construcción. ¿Sí? Ese liquidito que le echan y que queda como pegotudo y después uno une los codos con los pedazos de tubo. Entonces, aquí lo que hace la máquina es que básicamente saca una hoja, a esa hoja le unta pegante, la corta, luego pone otra hoja encima, le unta pegante, la corta, pone otra hoja encima, le unta pegante, la corta, así sucesivamente hasta que va generando el bloque. Al final queda un bloque de PVC, de puras láminas de PVC, es como cuando yo saco una resma de papel y simplemente lo que hago es retirar el excedente con un bisturí. Lo bueno de esto es que como quedan sólidas las piezas, yo las puedo después maquinar con un taladro o las puedo lijar o lo que sea, porque además el plástico lo permite. Y la otra ventaja es que después es muy duradera y estos plásticos, digamos, acomodando bien el objeto, tenemos la ventaja de que se pueden hacer pruebas mecánicas. Por ejemplo, una tapa, como una tapa de shampoo que utiliza el mismo plástico doblado como bisagra, entonces lo puedo utilizar acá. Bueno, otras tecnologías les quería mostrar acá. Sí, casas impresas en 3D. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer con el tema del proyecto? Con el tema del proyecto, bueno, venga un momentico, que les voy a mencionar aquí simplemente los dos tipos de materiales en los que es convencionalmente hablando factible imprimir. Pues bueno, aquí tenemos varios materiales para la deposición por hilo fundido. Solamente aquí les voy a hablar de dos, del ABS y del PLA. Sí, bueno, y aunque hay varios tipos de PLA. La diferencia entre el ABS y el PLA son muy similares. La única diferencia es que el PLA es biodegradable, el ABS no. Para que ustedes identifiquen más o menos cuál es el plástico ABS, se llama acrilonitrilo butadienostireno, es el nombre pues del polímero.
Es el mismo plástico con el que hacen las fichas de Lego y por lo general las carcasas de muchísimos electrodomésticos, por ejemplo las carcasas de los televisores, de los computadores, de los ventiladores. Todo eso lo hacen con ese plástico, acrilonitrilo butadienoestireno. Entonces, este plástico pues tiene unas características que es rígido, que es fuerte, que aguanta pues impactos y todo este rollo. Y el PLA pues es muy similar en términos de los esfuerzos mecánicos y de las cosas pues que aguanta el ABS. La única diferencia es que en presencia de humedad se empieza a biodegradar. ¿Listo? Entonces, cuando usted tiene la pieza, digamos, usted la imprimió en PLA, pero usted mantiene la pieza seca, pues es una pieza que va a durar bastante, pero si es una pieza que en algún momento le cae agua o, ¿sí? o hay, digamos, presencia de humedad en el ambiente o algo así, ella se empieza a degradar y llega un momento donde se empiezan a partir los pedazos y todo eso. Los dos plásticos o los dos tipos de plásticos pues tienen propiedades similares respecto a la temperatura en la cual tienen el punto de fusión. El ABS es un poquitico más, necesita un poquitico más de temperatura que el PLA, como unos 20 o 30 grados más, pues tampoco es que sea mucho. Entonces por acá tienen pues como la consulta, ¿sí? Temperaturas de 240 a 260. Poliestireno de alto impacto es similar, Este, por ejemplo, es solvente en un producto que utilizan para cocina que se llama limoneno. Entonces, este puede utilizar, como vieron ahorita, las aspas del ventilador. La estructura puede ser producida en este, de manera que cuando sale la pieza, yo pongo la pieza dentro de un recipiente que tenga limoneno, se deshace el plástico y simplemente saco la pieza ya sin las estructuras. Sí, mire que el ácido poliláctico, esto es extraído del maíz y las temperaturas están entre 210 y 220 grados centígrados. Hay otros pues que es el nylon, que ustedes lo conocen, ¿sí? Es muy bueno para hacer, por ejemplo, rodamientos y ese tipo de cosas por su bajo coeficiente de fricción. Alcohol polivinílico que es soluble en agua, entonces sirve para generar estructuras adicionales. Este que es parecido como al MDF o da una apariencia como de madera. PLA flexible que es como un caucho. Otra forma de PLA, entonces también pues tiene las características muy parecidas. Termoplásticos elastómeros, ¿sí? Como siliconas, caucho, etc. Bueno, ahí. Les voy a recomendar una paginita que se llama iMaterialize. Ya les voy a compartir aquí el enlace en la sala de chats. Listo, ahí les acabo de poner el enlace. Y esta página, ¿por qué es buena? Pues aquí les explican a ustedes cuáles son las diferentes tecnologías de impresión 3D, ¿sí? Entonces, cómo funcionan las tecnologías. Entonces, aquí está estereolitografía, sinterización por láser, multijet o polyjet también, deposición por hilo fundido, cera perdida, impresión en metal indirecto. ¿Listo? Bueno, hay varias y si ustedes se meten acá, pues obviamente les explican con grafiquitos cómo funciona cada uno. Y bueno, por aquí hay videitos también. Y miren acá las muestras de cómo quedan los productos, lo que se puede imprimir, bueno, los colores, diferentes. Esta página es muy buena y sobre todo porque la página al final, bueno, en esta parte de impresión 3D también habla sobre los materiales, los diferentes materiales que hay aptos para impresión. Aquí están plásticos, aquí metales y metales preciosos. Por ejemplo, para joyería se utiliza mucho el tema de la impresión 3D. Entonces, si ustedes quieren ver, por ejemplo, resina gris, aquí les muestran como las ventajas, la ficha técnica,
Y de hecho, por aquí también pueden comprar los materiales si quieren. Bueno, ahí les dejo pues la inquietud con esta página que es bastante buena. Entonces, listo, muchachos. ¿Qué es lo que vamos a desarrollar? A ver, yo abro por acá y vamos a darle una vez la fecha a la entrega. Estamos en el 20, la entrega la vamos a hacer para el 1, 2, 3. Vamos a hacerla para, bueno, hay que tener en cuenta que el lunes 18 de octubre, es decir, más o menos dentro de un mes, para el lunes 18 de octubre, el lunes 18 de octubre es festivo, ¿listo? Pero vamos a programar la entrega para ese día porque la siguiente semana es entrega de notas. Entonces yo como mínimo necesito una semana pues para calificar los trabajos y poderles pasar las notas. Entonces vamos a hacer la entrega para este día, ¿listo? Para que nos queden 3 clases de asesorías. ¿Sí? La del 27, la del 27 de septiembre, 4 de octubre, 11 de octubre y finalmente el lunes festivo que es el 18, la podemos hacer. Listo. Ahí les dejo la salvedad de que es festivo. Simplemente lo que hay que hacer es subir los archivos hasta las 2 de la tarde. Hay plazo, ¿listo? De esta entrega. Bueno, entonces les voy a leer en qué consiste. Objetivos del proyecto: aplicar métodos de creación de objetos tridimensionales optimizados para ser representados por procesos de modelado virtual y potenciar la comunicación de atributos y beneficios de un proyecto de arquitectura a través de modelos o maquetas desarrollados en tecnologías CAD/CAM. 2. Aplicar métodos de creación de objetos tridimensionales que permitan ser optimizados y usados para procesos de prototipado rápido. Requerimientos de la entrega. Organizados en grupos de estudiantes de máximo 4 personas. El proyecto consiste en diseñar y modelar en 3D una estructura orgánica de manera que pueda ser replicada como maqueta a través de la técnica de impresión 3D. Con una idea clara, cada grupo de estudiantes debe diseñar una estructura o edificación en Rhino cuyas características sean formalmente orgánicas. Como parte del proyecto deben encontrar la mejor manera de optimizar el proceso de construcción de una maqueta mediante la técnica de impresión 3D. Deben tener en cuenta aspectos como ángulos de voladizo para evitar la generación de estructuras de soporte, espesores del material permitidos, orientación para la impresión de la pieza, propuesta de división de las piezas en módulos, ensamble, etc., permitiendo identificar y evaluar los aspectos formales y estéticos de la propuesta. La maqueta deberá estar enmarcada en un volumen de 8 por 8 por 8 centímetros como tamaño mínimo y como tamaño máximo en uno de 20 por 20 por 20 centímetros. El proyecto se divide en 4 partes que deben documentarse. 1. Fase de diseño de la estructura. 2. Modelado y construcción de la estructura con especificaciones orientadas a la producción. 3. Planeación de la producción en entorno digital 3D de cada uno de los módulos y ensambles. 4. Generación de la maqueta. ¿Qué deben entregar? La maqueta impresa con acabados finales sin estructuras de soporte, pegada, etc. O sea, que no vaya a estar con las estructuras de soporte, sino que ya las piezas queden listas. Que no vaya a estar pegada, así, todo eso. Porque el tema es por ensambles, ¿no? Y número 2, archivo del modelo 3D. Criterios de evaluación a tener en cuenta estos 3. Detalles del modelado tenidos en cuenta para la creación del diseño de la estructura. Nivel de complejidad del objeto en sus ensambles, piezas móviles, etc. Correcto uso de técnicas de modelado 3D orientadas a la producción, es decir, que se pueda fabricar
ese modelo de Rhino, y simulación válida, es decir, la maqueta, pues va a tener un 40%. Entonces, bueno, les explico, muchachos, la mejor forma de que ustedes puedan entender este ejercicio es buscar estos juguetes que son como de construcción. ¿Cuál es la idea? La idea es que ustedes en grupos de máximo 4 personas puedan crear una estructura que pueda construir diferentes formas de forma modular. Para que me entiendan el concepto del modular, no significa que sea la misma pieza siempre, ¿sí? Pueden ser piezas que guarden una tipología formal similar y que unidas unas con otras a través de ensambles puedan crear una estructura. Les voy a poner ejemplos acá. Aquí en Google busco, en el buscador de Google coloco con este criterio juguetes como de construir y me salen ejemplos de lo que podría llegar a ser. Miren, por ejemplo, este. Esto que ustedes ven acá son diferentes módulos. Digamos que este es un módulo que tiene X de largo. Este es el mismo módulo, simplemente que es un poco más cortico. Este es otro módulo que tiene no sé qué cuál largo. Este es otro que es más cortico. Esto no sé qué. Y adicionalmente, entonces tiene unos elementos que me permiten unirlos, ¿sí? Ensamblarlos. Entonces, por ejemplo, este elementico de acá, que es como una esfera que tiene diferentes huecos, implica que yo voy a poder unir 2 o 3 o diferentes módulos para generar, por ejemplo, una estructura. Mire que esto también hace parte, digamos, del sistema. Entonces, supongamos que yo hago una fachada, digamos, hago un edificio estructurándolo con esto. Y las fachadas las hago, por ejemplo, con tapitas así. Y tapitas que se puedan ensamblar también a los diferentes módulos. Bien, mire otro ejemplo por aquí. Sí, este es el popular juego que nosotros conocíamos como mecánico, que son unos módulos larguitos con unos huecos y esos huecos permiten ponerle, digamos, tornillos y tuercas para ir uno ensamblándolos y creando diferentes estructuras. Pues mire, aunque las piezas son diferentes, guardan una similitud formal, una tipología formal, que es lo que me permite construir lo que yo quiera. Y mire, por ejemplo, este también. Entonces tiene unos módulos que son unos bloques en los que yo puedo pasar unos tornillos y puedo hacer ensambles, puedo apretarlos, puedo, bueno, mire que todo lo que yo puedo construir con los mismos módulos. ¿Listo? Mire, por ejemplo, este mismo jueguito que tiene unos modulitos, tiene unas partes como unas fachadas que tienen unas ventanitas o puertas o lo que sea, o rejas, y tiene unos carriles por la mitad donde van los módulos. Entonces yo, por ejemplo, construyo acá, coloco un ensamble, ensambla con estas dos, otro ensamble, ensambla con estas dos, pongo el bloque de la fachada, cierro, tengo otro módulo que es a 45 grados o que me une una pieza recta con una a 45 y así sucesivamente. Y mire, puedo construir también una estructura o una casa como tal. ¿Sí? Pillen, por ejemplo, otro ejemplo aquí de puros palitos. Sí, estos son como unas rótulas. Tienen como media esfera y ensamblan con una esfera en la parte interna. Entonces, eso me permite a mí construir este tipo de detalles. Sí, las mismas fichas de Lego también pues tienen sus temas. Mire, por ejemplo, acá otros módulos. Lo que quiero que piensen es en diferentes módulos que les permitan construir a ustedes algún tipo de estructura que sea como una especie de edificación. Entonces los módulos los van a idear ustedes, ¿sí? Pueden tener cualquier forma. Mire, por ejemplo, este es un pentágono, un triángulo, ¿sí? Un cuadrado,
Mire, por ejemplo, estos. Las punticas ensamblan acá. ¿Y qué tipo de cosas podrían? Ah, bueno, fíjense este. Sí, mire cómo lo puedo ensamblar. Mire que este tiene 6 puntas, otro con 4 puntas. Bueno, cada uno de estos sería como un módulo. Entonces, la idea es que ustedes impriman esos módulos y puedan generar una estructura o diferentes elementos. Digamos, esto es una estructura que es como un muñequito. Sí, pero se puede describir de diferentes maneras. Entonces, ustedes van a imprimir los modulitos, van a hacer la comprobación de que se pueden ensamblar, pero adicionalmente la estructura la van a armar en Rhino. Entonces, ¿qué me van a entregar? Me van a entregar el bloque digamos, en Rhino con los módulos ensamblados generando una estructura. Y me van a decir, mire, profe, para armar esta estructura se necesitan, por ejemplo, 10 de estos, 4 de estos, 20 de unos larguitos, 2 de no sé cuáles, ¿listo? Mire, por ejemplo, este módulo arma como una esfera. Entonces, ahí hay varios ejemplos. La idea es que ustedes busquen, pues, y fíjense, por ejemplo, este. Esto es un módulo, esto es otro, pero miren que todos guardan una tipología formal. Bien, entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Para la próxima clase, ya traigan ideas pensadas porque vamos a destinar una parte de la clase a revisar esas ideas y los avances. Entonces, bueno, tengamos en cuenta que en este curso son, ya les voy a decir cuántas personas. Somos 17 personas porque este personaje es un monitor de Lilian. Entonces él no está en el curso, sino que está como si fuera matriculado aquí, pero bueno. Entonces, somos 17 personas. Vamos a hacer 4 grupos. Tres grupos de 4 personas y uno de 5. ¿Listo? Entonces, los definen para la próxima semana. Es decir, la próxima semana yo les digo, bueno, muchachos, ¿cuáles son los que van a trabajar en los grupos? Pues mira, listo, profe, tal persona con tal persona, con tal persona, con tal persona. Y ahí vamos armando los grupos para que empiecen a trabajar en eso. Profe, Cuénteme. digamos, yo me puedo, digamos, hacer solo. Pues de que te puedas hacer solo, te puedes hacer solo, pero obviamente, pues eso traería dificultades para... Bueno, hagamos una cosa. Vamos a sacar 4 grupos de 4 personas y entonces que el hombre se haga solo. Listo, profe. Listo. Listo. Bueno, entonces ahí les dejo la inquietud para que lo vayan pensando, vayan escogiendo sus compañeros. En caso tal de pronto de que no hayan, digamos que, profe, es que yo no conozco a nadie en este curso y no sé qué, de una vez levante la mano o levanten la mano. Bueno, entiendo que acá hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 de séptimo semestre. Hay 1, 2, 3, 4, 5 de octavo semestre y 1, 2, 2 de sexto. No sé si los 2 de sexto tengan, pues digo porque como no conocen a los otros compañeros,
No sé si tengan dificultades ahí o se conocen entre ustedes o cómo. Hablo específicamente de Giancarlo Patiño y de María Camila Trejos. No, profe. No, profe, ahí nos conocemos todos. ¿Sí? Ah, bueno, listo. Entonces, bueno, entonces dejémoslo así, pues que la próxima semana me digan entonces cuáles son los integrantes. Sí, yo de todas maneras hago la pregunta. Yo también, por ejemplo, cuando estudiaba diseño, por lo general todos los de diseño, desde por ahí desde tercer semestre hasta décimo, nos conocíamos todos. Entonces, pues de todas maneras lo pregunté porque a veces no conoce uno los de los otros semestres, pero si me dicen que se conocen entre todos, bueno, re bien. Entonces ahí les dejo la inquietud. Próxima semana, entonces lo primero que vamos a hacer es que me dicten los grupos y empezamos a revisar las ideas. Y la próxima semana, entonces también para que ya todos tengan el programa, el Keyshot instalado y lo podamos iniciar la parte de renderizado también con el tema del Keyshot. ¿Listo? Entonces, bueno, muchachos, vamos a dejar hasta allí. Cualquier inquietud, perdón, a través del correo electrónico, con mucho gusto. Los que tengan de pronto dificultades